en comunicación el día de hoy vamos a ver del libro de Aria las siguientes páginas, ¿ya? La página 87 y 88 del libro de Aria. Y vamos a leer juntos, por favor. Vamos a leer juntos y para eso le voy a pedir a alguno de ustedes que me ayude con la lectura. ¿Sí? Vamos a comenzar con Yuri. Yuri. ¿Sí? Yuri, cuando yo te indique, deja tu audio prendido. Cuando yo te indique, vas a leer desde mi nombre hasta Perú. ¿Ya? Deja tu audio prendido. Dice así, historia personal. Activa tus saberes. ¿Te gustaría contarle a tus compañeros la historia de tu vida? ¿Qué sucesos son los que consideras más importantes? Analiza la siguiente información. Comienza, Yuri. Mi nombre es José Carranza Ramírez. Nací un 12 de junio de 1976. Actualmente tengo 44 años. Desde muy pequeño me gustó ayudar a quienes más lo necesitaban. Y rescatar animalitos abandonados. Soñaba con ser bombero, poder apagar incendios y salvar a mucha gente. Cuando cumplí los 18 años, ingresé al cuerpo genete. General. Al cuerpo gente. General. General. Perdón, Miss. No te preocupes. De bomberos voluntarios del Perú. Muy bien. Entonces ahí está presentándose, ¿no? Esta persona que nos está contando un poco de su historia se está presentando, está diciendo un poco acerca de su nacimiento, su edad actual y lo que le gustaba hacer desde pequeño y cuándo comenzó a hacerlo, ¿no? Cuándo se unió al cuerpo de bomberos, ¿no? Vamos a seguir ahora con Ñiquen. Ñiquen, por favor, lee desde actualmente hasta muchas personas. Ñiquen, ¿puedes prender tu audio? Pues, yo no me cuido, si como mucho dulce me va a dar diabetes. No puedo comer dulce, por eso no como mucho dulce. Y no me gusta un poco el dulce. Eso me da diabetes. ¿Qué cosa? Mi audio está prendido. Disculpa, ya la vez que tú no estás hablando. A ver, tú. Ya, mami, lo que yo te estoy subrayando, a ver si lo leemos, ¿ya? Comienza, hijita. Todos los días como. Dice la niña que dulce. ¡Ay, qué lindo! ¿Sabe la chica acá? Comienza a leer, por favor. Actualmente trabajo en la compañía de bomberos Olaya. En tercer, he vivido muchas experiencias que me hacen seguir adelante en esta noche. Labor, por ejemplo, rescatar a niños, adultos y ancianos de accidentes de tránsito. Combatir grandes incendios y salvar la vida de muchas personas. Ya, entonces dice que actualmente trabajo en la compañía de bomberos Olaya número 13 y que ha habido muchas experiencias que dice que le hacen seguir adelante en esa noble labor que tiene como bombero, ¿no? Vamos a ver un poquito más acerca de su historia. A ver, vamos a decirle a
Kevin, por favor, ¿puedes leer desde también hasta satisfacción? Ya. Muchas También gracias. he participado en labores de rescate de víctimas de los desastres naturales, como las inundaciones producidas en Chosica en 2017, el terremoto producido en la ciudad de Pisco en 2007. Ayudar al prójimo es lo que más me da satisfacción. Muy bien, entonces nos está contando cuáles han sido su experiencia dentro de la compañía o del cuerpo de bomberos y que esta labor, ¿no?, que ha hecho ha tenido dos hechos importantes para él resaltantes, que fue Chosica 2017 y Pisco 2007, en los cuales pues hubo desastres y otro que cobraban muchas vidas, y esto de trabajar ayudando a muchas personas, eso le trae satisfacción. No le trae satisfacción que haya desastres, sino que en medio de los desastres que él pueda hacer algo para apoyar. Eso es lo que le da gusto y me parece muy bien, ¿no? Vamos, para que lea Andrew. Andrew, por favor, lee desde he pasado, ¿ya? He pasado, dice. Ya, he pasado. A ver, lee. He pasado momentos. He pasado momentos muy difíciles. Recuerdo el día en que me enfrenté a un terrible incendio y trataba de con Villa María del Triunfo. Tuve quemaduras de tercer grado el rostro y el cuerpo. Gracias a Dios y la asistencia de los médicos pude recuperarme a pesar de la experiencia dura que me tocó vivir. No desisto y me siento orgulloso de ser bombero voluntario y trabajar por mi país. Muy bien. Entonces, acá tenemos que ver lo siguiente. Para contarnos su historia personal, ¿no? Hay una recopilación de datos, su nombre completo, aquí nos habla acerca de su fecha de nacimiento, la edad actual, ¿no? Los gustos que tenía desde pequeño, cómo él se va a incorporar ya a los 18 años al Cuerpo General de Bomberos, que actualmente trabaja ahí, que lo que piensa de esa labor, que es una labor noble porque rescata a niños, adultos, ancianos, ¿no? De los desastres, de los incendios, accidentes, todo lo que puede de repente ocurrir. Que ha tenido dos hechos notables en su experiencia como bombero, que ha sido, por ejemplo, las inundaciones en Chosica en el 2017 y el terremoto en la ciudad de Pisco en el 2007. Y ayudar al prójimo es lo que le trae mucha satisfacción. ¿Y ha pasado momentos muy difíciles? Sí. Por ejemplo, dice, controlar el fuego que se produjo en el taller de Villa María del Triunfo, se produjo un gran fuego y tuvo quemaduras de tercer grado, entonces él se vio afectado, o sea, no solamente ayudó a otras personas, sino que también él se afectó físicamente y a pesar de eso quiere seguir siendo bombero, o sea, no desiste de su labor, ¿no? Ya, porque da gracias a Dios que la asistencia de los médicos hicieron que él pueda recuperarse, ¿no? Y entonces, él se siente orgulloso de ser bombero voluntario y trabajar por su país, ¿no? Por toda la satisfacción que le trae ayudar al prójimo. Entonces, hemos conocido un poco acerca de la historia personal de José Carranza Ramírez, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué cosa hemos hecho? Hemos leído su historia. Mírenlo brevemente, ¿ya? Mientras yo traigo mi libro físico.
Ya regresé. Entonces, estamos viendo pues a este personaje, ¿no? A este personaje y un poco de su historia, ¿no? De este personaje. ¿Qué es la historia? Pues su historia personal del personaje, ¿ya? Les voy a preguntar a ustedes, ¿ya? Les voy a preguntar a ustedes, ¿cuál creen que son los datos que ustedes deberían tener para poder hacer su historia personal? Para poder hacer su historia personal. A ver, piensan y yo les voy a preguntar ahorita. Ya está. Lo pensamos, ya estamos, ya está. Voy a preguntarle a Milagros. Milagros. Sí, A ver, te pregunto. Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre completo? ¿Tienes segundo nombre? Cuéntanos, a ver. yo tengo un segundo nombre. ¿Y cuál es? Dinos tu nombre completo. Milagro Gabriela Lazo Calle. ¿Y cuándo naciste? El 13 de junio. ¿De qué año? Por ejemplo, si tú ya cumpliste años y estamos en el 2020, le restas nomás. Dime. Creo que el 2011. ¿Crees que el 2011? ¿Y cuántos años tienes? 9. Entonces crees bien. Ya está. ¿Cómo se llaman tus papis? Luis y Belinda. Luis y Belinda. Muy bien. ¿Y a ti qué más te gusta hacer? ¿Qué es lo que más te gusta hacer de tus hobbies? ¿De mis qué, papi? ¿De mis qué, mis? Los hobbies, ¿te gusta alguna actividad en especial? ¿Qué cosa es lo que más te agrada? ¿Algún pasatiempo? ¿Qué es lo que te gusta? Pintar con pintura. Ah, pintar. Por ahí también, por ejemplo, Andrew me dijo que también les gustaba pintar. Entonces, y seguramente hay más que les gusta pintar o de repente les gustan otras actividades. Ahora me van a contar algunos. Muy bien. ¿Qué te gustaría hacer de grande? ¿Lo has pensado? No. Ah, ya. Muy bien. Todavía tenemos mucho tiempo para hacer eso. ¿Hay algún viaje que hayas tenido que te haya causado mucha curiosidad, que recuerdes, o alguna salida a algún sitio en especial? Cajamarca. Cajamarca. ¿Qué conociste ahí? ¿Qué viste? ¿Qué de nuevo viste que no ves acá, por ejemplo, en el Callao? ¿Qué te Aguas llama? termales. Ah, ¿ves? Entonces, tú podrías fácilmente armar tu experiencia de vida, tu pequeña historia, porque todavía son pequeños y tienen todavía cortos años, pero podrían armar su historia, ¿no? Personal, diciendo, por ejemplo, ¿no? Mi nombre es Frenchy Yulisa Darrigo Cajo. Yo nací el 14 de enero de 1983. Actualmente tengo 37 años. Mi mamá es María Rosario Cajo, mi papá es Néstor Hugo Darrigo Aguirre. Desde pequeña siempre me gustó actuar, enseñar, a comunicarme, ¿no? De esa manera, aunque era muy callada en el colegio, pero siempre me gustaba jugar con mis hermanitos a que yo les enseñaba. Y les hacía cuadernitos, libritos, y también me gustaba hacer libretos para también hacer mis pequeñas obras. Actualmente soy profesora y enseño en el Colegio Bella Unión y soy tutora de salón de tercero B de primaria, niños muy inteligentes a los cuales quiero mucho, pero por cuestiones de la pandemia no nos hemos podido saludar ni abrazar como en otras ocasiones uno hace con sus alumnitos cuando los ve llegar al colegio.
pero algún día espero poder verlos y abrazarlos y decirles, muy buen trabajo han hecho todo este tiempo por medio de las clases virtuales. Entonces, les he contado algo de mi historia personal. Ustedes también podrían relatarlo. Vamos a seguir. Vamos a seguir viendo estas páginas del libro. Vamos a la página 88. Ay, verdad, pero antes de ir a la página 88, dice, ¿qué tipo de texto has leído? Y entonces este texto es un texto que nos está... ¡Ay! Sí, sí, está bien, está bien. Es un texto narrativo. Nos está narrando la historia de esta persona. Muy bien. Entonces nos está narrando los hechos de la vida de una persona narrativo. Entonces le pone narrativo y le pone, aquí nada más, le pone con su lapicito narrativo. ¿Ya? Y si alguien te pregunta, oye, ¿por qué estás poniendo narrativo? Porque está narrando los hechos de la vida de una persona. Ay, ya, entonces tienes razón. Vamos a bajar entonces para ver la página 88. Dice, construye, eso está en su libro de Aria, página 88. Dice, construye tus aprendizajes. Dice, ¿quién cuenta su historia personal? ¿Quién cuenta su historia personal? A ver, le pregunto. Ah, Dana. Dana. Dana, cuando mira, acá dice, a ver, mi nombre es José Carranza Ramírez, nací un 12 de junio. ¿Quién relata esa historia? Relata de un hombre. Ya, pero ¿quién la relata? Cuando tú lo lees, ¿quién lo dice? Mi nombre es José Carranza. Entonces, él mismo relata su historia, porque su historia personal le está contando él. Quien lo dice, porque nos está contando su historia. Muy bien, él está contando su historia, te está contando parte de su vida, parte de sus anécdotas. Muy bien. Por ejemplo, acá te cuento, ¿no? Yo tengo, a ver, vamos a ver si me ve. Aquí está. Por ejemplo, aquí yo tengo un libro que se llama Los otros viajes, y este es de quién? De un autor que se llama Henry Zapata Palomino, que fue mi profesor cuando yo era estudiante. Imagínate, algún día tú agarrarás y estarás grande y dirás, ay, mamá, acabo de comprar el libro de Frenchy Garrigo. ¿Te acuerdas? Ella fue mi tutora cuando estábamos en la pandemia. Y había escrito su libro. Y encima me lo ha autografiado, mamá, me ha hecho para mi querida alumna. Entonces, ¿qué cosa le quiere decir aquí? Aquí él narra sus historias, por eso me ha hecho acordar, historias personales, narra sus historias cuando él se fue a un pueblito y lo bello que era. Entonces, mientras yo voy leyendo, me voy creando en mi mente todo el paisaje, ¿no? Esta es su historia que cuenta él, una historia personal y que está muy buena, ¿no? Algún día ya verás que de repente vas a leer algo que yo escriba, entonces tú vas a decir, esa fue mi miss, esa fue mi tutora cuando yo estaba pequeñito. Sigamos, dice, ¿cómo narra su historia? ¿No? ¿Cómo narra su historia? Entonces te dice, te narra desde su nacimiento hasta la actualidad. Entonces vamos a llenarlo aquí. ¿Quién cuenta su historia personal? Lo cuenta un bombero. Y ya sabemos cómo se llama el bombero, ¿no? Pero vamos a poner que es un bombero. ¿Cómo narra su historia este bombero desde su nacimiento? Vamos a poner desde su nacimiento. Desde su nacimiento hasta la actualidad. Hasta la actualidad. Muy bien. ¿Qué características identificas, dice, qué características identificas en el texto? Vamos a ver. Por ejemplo, yo te voy a ayudar por aquí en algunas cosas. A ver, él va diciendo desde su nacimiento hasta la actualidad, entonces hay un orden cronológico. Orden cronológico significa orden, ¿no? Con el tiempo, con los años, ¿no? En que va transcurriendo, orden cronológico. Dime. ¿Qué página? Recién acabo de encontrar mi libro. 88. Ok.
Gracias. Ya está. Orden cronológico. Narra en primera persona porque habla acerca desde su punto de vista. Miss, en mi libro diaria estoy buscando y no me sale, no sale. ¿En tu libro diaria no está la página 88? Sí está, pero está en el libro de área de comunicación, en el libro de área de aritmética. ¡Ay, qué cosa! ¿Cómo la narración personal va a estar en aritmética? Me muero 2 veces. ¡En comunicación! ¿El libro de área? ¡Ah, ya lo encontré, ¿verdad? Ay, me has hecho... Ese. Ya estoy en la... Ay, Yuri, me has hecho reír. Ya está bien, no te preocupes. A cualquiera le pasa. Pero bien, bastante atento. Miren que arriba en mi texto dice comunicación todavía, ¿eh? Ya, no se preocupen. Ahora sí, sigamos. Está narrado en primera persona. ¿Por qué? Porque está contando lo de su experiencia personal y dice yo y dice su nombre, ¿no? Está contando, dice, mi nombre es. Entonces, en primera persona. Narrador. Barras, estrellas, cero. En primera persona. Narrador en primera persona. Muy bien. ¿Qué más? ¿Nos ha hablado de todos los sucesos de su vida o de los más importantes? Ya. A ver. Aquí, ¿nos ha hablado de todos los sucesos de su vida? No, solamente de los más importantes que tienen que ver con su carrera de ¿qué? De bombero. Todo lo que tiene que ver con su carrera de bombero, ¿no? Nos ha hablado de eso. ¿Cuándo comenzó a tener esas ganas de ser bombero? ¿Cuándo se inscribió para ser bombero? ¿Qué hechos más importantes recuerda? ¿Qué cosa fue difícil para él cuando tuvo quemaduras de 3er grado y lo ayudaron, pero no por ello dejó de ser bombero, sino que siguió? Entonces, ¿quién cuenta su historia personal? Un bombero. ¿Cómo narra su historia desde su nacimiento hasta la actualidad? ¿Qué características tiene el texto? Que utiliza el orden cronológico, narra en primera persona, ¿no? Porque comienza mi nombre es, yo nací, a mí me gusta, entonces está hablando en primera persona. Los sucesos más importantes son los que cuenta, no todos, ¿no? No habla de su color favorito, no habla de cuándo se bautizó, ¿no? No habla de cuándo se casó ni cuántos hijos tiene, solamente habla acerca de su historia, acerca de ser bombero, todo lo que tiene que ver con su vocación. Nada más. Muy bien. Dice, tu historia personal o autografía es el relato de experiencias personales, dice, o sucesos importantes que viviste. Quiere decir, no vas a contar todo. ¿Cuántas veces estornudaste? No, no vas a contar eso. No. Lo que vas a contar es los hechos más importantes que ayuden a la persona que te lee o que te escuche a comprender por qué eres así, ¿no? A mí siempre le gustaba jugar a ser profesora, por eso que profesora. Lo tenía ahí desde chiquita, sí. Entonces, de repente ustedes ahorita me van contando su historia y cuando sean más grandes, yo me voy a acordar, me acuerdo que Milagros le gustaba tal o cual cosa, le gustaba pintar, por eso que es tan artística, le gustaba las zonas rurales, por ejemplo la de Cajamarca, y ha visto los baños termales, hoy es una persona que va de repente a seguir conociendo su Perú, de repente lo que te pasó antes me ayude a conocerte luego, ¿no? Y a reconocer todo lo que has vivido y cómo ha afectado, ¿no? A la persona que vas a ser de grande, ¿ya? Ahora sí, dice, se narra en primera persona y en orden cronológico, ¿no? Quiere decir que vas a narrar tu historia, tu autobiografía desde tu nacimiento hasta la actualidad. Dice, ¿qué información debes considerar para contar tu historia personal? ¿Cuándo y dónde naciste?
tienes que saber, por ejemplo, yo nací en Bellavista, ¿ya? Entonces tienes que saber dónde naciste. De repente no naciste en Callao, de repente naciste en provincia. Yo nací en Callao. Ah, ya ves, pero ¿en qué parte? Hay algunos que nacieron en Bellavista, ¿no? Dependiendo en qué hospital tu mamita te tuvo. Entonces pregunta por ahí. Yo en San José del Callao. Ah, ya está. Entonces siempre es bueno hacer una consulta. Mamá, quiero saber más de cómo, ¿no? Vine al mundo. ¿Yo cuándo nací? ¿Dónde nací? 2012. Yo nací en 2012. Y Me también demoré, mamá, en nacer porque hay algunos que su mamá estuvo muchas horas ahí para esperar su nacimiento y otros que nacieron al toque nomás. Entonces, mamá, cuéntame un poquito más. Entonces, pregúntale, ¿quiénes integran tu familia? Entonces, yo nací dime. a las 8 de la mañana. Ah, naciste tempranito. Muy bien, entonces pregúntale, ¿cuántos hermanos tienes? ¿Quiénes integran tu familia? O sea, en tu casita, ¿quiénes más viven? ¿Con quiénes convives? ¿Con quiénes todo desde pequeño? Dime, Dana. Yo con mis tíos. Tío. Yo nací en el barrio, pero vivo en Callao. En el barrio de Lima. Entonces, por ejemplo, hay algunos que ya me están comentando dónde viven, dónde han nacido. Hay algunos que no saben, y de verdad, hay algunos que llegan hasta sexto de primaria y hasta ahora no saben dónde nacieron. O no han sacado, o no han sacado cuenta de qué año nacieron tampoco. Se cae el sol. Ah, no se preocupen. Ya, no se preocupen porque hemos leído lo necesario. Vamos a seguir. Dice, ¿quiénes integran tu familia? Hechos importantes de tu vida, dice. Hechos importantes de tu vida. ¿Qué quiere decir? Que ustedes cuenten en su historia qué cosa fue lo que marcó su vida. De repente el nacimiento de su hermanito, de su hermanita, de repente... También el nacimiento de mi hermanita. Ah, muy bien. De repente ustedes viajaron a algún sitio, cambiaron de casa, se cambiaron de colegio, conocieron nuevos amigos. Dime. Yo viajé a Arequipa, conocí a mis tíos. Ya, entonces todos... También a Uy. Uzapampa. ¿Ve? Qué bonito. Yo viajé a varios sitios cuando era chiquita. Ah, está. Mira, ahora escúchame a mí un ratito. Mira, dice, Dígame. hechos importantes y ordenados cronológicamente. Entonces agarra y pregúntale, mamá, ¿cuándo viajamos a tal sitio? ¿No? Y al otro sitio, entonces lo vas apuntando ahí. Ah, ya. ¿Por qué, hijita? No, es que voy a hacer mi historia personal y la misma me ha pedido que vaya organizando alguna información y la escribe en mi cuadernito. Experiencias y anécdotas de tus primeros años de vida. Mamá, ¿cuándo dije mis primeras palabras? Mami, ¿cuándo comencé a caminar? Mamá, ¿cuándo comencé a escribir mi nombre? ¿Cuando estaba en inicial? ¿No? ¿Con quién? ¿Con qué profesora, mamá, te acuerdas? No, de repente... Ya se me acuerdo. Con la música como que... Yo no sé cuándo caminé, yo no sé cuándo aprendí a escribir mi nombre, yo no sé. Ya, entonces le preguntas a mamá, porque la mamá siempre está atenta a todas esas cosas, ¿no? Y ya sabe ella. Entonces sigamos, tus pasatiempos favoritos, si te gusta ver películas, si te gusta cantar, si te gusta bailar, si te gusta... A mí me gusta ver películas. Ya, entonces todas esas cosas... Ver películas. Ya, todas esas cosas. ¿Y qué tipo de películas? A algunos les gusta de fantasía, de ciencia ficción, de terror, de musicales, ¿no? De comedia, de drama. A otros les gusta de dibujos y a otros les gusta de todo un poquito. Dice, cuando cuentes tu historia personal, dice, modula tu pronunciación. Miss, ¿qué quiere decir usted? ¿Que yo voy a contar mi historia personal frente a mis compañeritos? Sí, no tiene nada de malo. Le vas a decir, por ejemplo, Yuri agarra y dice, mi nombre es Yuri, y comienza a contar su historia. Yo nací, tal, y mis primeros pasos fue, y yo di mis primeras palabras, entonces comienza a contar, pero en breve, ¿ah? Aparte de, no se van a poner a contar cada detalle de su vida, no, solamente los más importantes, ¿ya?
Porque yo le voy a decir, a ver, Yuri, por favor, léeme tu historia personal. Y después la lee Dana, y después la lee Jairo. Entonces, cada historia debe tener un par de minutitos, 2 como máximo. ¿Ya? Dime. No, mismo no, pensé que mi audio estaba apagado. Ok. Ya está. Entonces, ahora sí. Dice, organiza y ordena tu información de forma cronológica, establece relaciones a través de uso de conectores. ¿Cómo así vas a poner entonces, luego, por lo tanto, después? Entonces vas a utilizar palabras que conecten tus ideas. Cuando tu compañero cuente su historia personal, ¿no? Cuando Dana esté contando su historia personal, entonces los demás escuchan y van a identificar los hechos más importantes. Uy, Dana, su hecho más importante fue tal, entonces, ya. Y de Jairo, entonces vamos a identificar qué cosa le pareció a cada uno de nuestros compañeros lo más importante. Reconoce la secuencia lógica de la historia del compañero, ¿no? ¿No? Entonces sí, él contó desde que nació hasta la actualidad. Entonces fue orden cronológico. Contó sus primeros pasos, contó tal. Y de repente tú dices, uy, ahí uno de mis compañeritos primero contó cuándo dio sus primeros pasos y después contó cuándo nació. No, primero cuándo naciste y después tus primeros pasos. Mi compañerito contó de que comenzó a escribir cuando estaba en 5 años, ¿no? Pero después de eso contó cuando dijo su primera palabra. No, hay que hacer en orden. Primero tus primeras palabras y después será cuando comenzaste a escribir. Ya no te olvides, en orden. Utiliza... Dime. Escribí mi nombre con la milla Yesenia Olaya. ¡Ay, qué bonito! O sea, ¿por qué te digo así? Porque ahora tú escribes y lees bien. Y hace poco que lo has aprendido con ella, ¿no? Cuando estás en primer grado de repente, ¿no? Entonces, qué bueno que hayas aprendido con ella y te haya enseñado muy bien. Entonces, por ejemplo, ella es parte de tu historia personal, entonces de repente también de alguno de ustedes, y marcó su vida porque estuvo con ustedes en primer y segundo grado. Pueden mencionarle su historia personal. Identifica las palabras claves del tema y regístralas en cartillas, ¿no? Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Ustedes van a trabajar eso, ¿no? Nací, ¿no? Hablé, mis padres son, utiliza las palabras claves del tema, ¿ya? ¿Cuáles son las cositas que nosotros como datos necesitamos saber de ti y que vas a compartir con todos? Tarea. En tu cuaderno recopila los datos necesarios para la creación de tu historia personal. Nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, datos de tus padres, tus primeras palabras, tus primeros pasos, fecha de bautizo, hechos importantes para ti y gustos. ¿Ya? Sí, yo no me bautizo. Entonces pon otros hechos, no te preocupes. Pero un minuto. ¿Ya? Falta un minuto. Sí. ¿Y vamos a tener otro Zoom? Sí. Ya, escúchenme, no se preocupen, con esto ya hemos terminado, porque el libro de actividades lo vamos a hacer en la próxima clase. Si tienen alguna duda, pregunta, consulta, me escriben. ¿Ya? Lo que van a hacer, van a poner la fecha, el título y van a poner sus datos. Cuaderno. Fecha, título y datos que les he pedido. Ahora sí, chao. Cuídense mucho. La próxima semana sí tenemos educación física.